El día de hoy quiero compartir con ustedes una de estas preciosas verdades que Dios nos presenta constantemente en las Escrituras. Esa verdad nos muestra cómo Dios recibe a cualquier pecador que se vuelva a Él. Y es por esto que he titulado esta enseñanza, a los pecadores recibe. Y precisamente por ello quiero invitarlos a que nos podamos mover hacia las escrituras y leer juntos lo que nos dice Lucas 15, versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Cuando estas palabras fueron expresadas, el grupo que se había reunido junto al Salvador era un grupo muy singular, pues Lucas nos dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para escucharle. Los publicanos conformaban la categoría más ruin de la sociedad. Eran los opresores públicos, menospreciados y odiados hasta por los judíos más insignificantes. Un poco alejados de la muchedumbre se encontraban unos cuantos ciudadanos respetables que en aquellos días eran llamados fariseos y escribas, hombres sumamente estimados como autoridades, dirigentes y maestros en las sinagogas. Fácilmente podrían encontrarle las fallas a la congregación que estaba frente a Jesús. La relación que tenía Jesús con ellos los escandalizaba, sobre todo por el falso concepto que manejaban ellos sobre lo que es la decencia. Y cuando observaban que Jesús era afable con los individuos más depravados, cuando escuchaban cómo él hablaba palabras amorosas a las personas más caídas de la humanidad, decían de él lo que pretendían que fuera una deshonra, aunque más bien resulta en algo sumamente honroso. La frase es, a los pecadores recibe. Esta es una de las más preciosas y esperanzadoras afirmaciones que encontramos en la Biblia acerca de nuestro Señor Jesucristo. Esperanzador porque significa que no hay requisitos de perfección previos para podernos acercar a Jesús. Que hoy, sin importar nuestra condición de pecado, podemos acercarnos a Él en el momento de la necesidad. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado, porque Él se ha acercado y ha llegado a nosotros. El plan perfecto de Dios cumplió su tiempo y entonces Jesús vino al mundo y por causa del haber venido al mundo, el mundo ha recibido su luz. Aquellos que oyen su voz, aquellos que escuchan la voz de Cristo a través de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo, son capacitados para volverse a Él sin importar el pecado que hayan estado cometiendo. Vamos a orar y pedirle a Dios que dirija nuestro tiempo en la palabra para que podamos entender más profundamente lo que esto significa tanto para los no creyentes como lo que sigue significando para aquellos que ya hemos creído en nuestro Señor como nuestro Salvador. Y Señor, queremos reconocer nuestra gran necesidad de tu Santo Espíritu para que nos dirija en medio de este tiempo en que estamos estudiando tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que toques nuestros corazones, que nos conviertas a ti, Señor, porque necesitamos convertirnos a ti, necesitamos honrar y glorificar tu nombre. Padre, aquí estamos. Y te pedimos en el nombre de Jesús que abras nuestro entendimiento a la palabra. Y Señor, si por alguna razón hay alguien que está escuchando este mensaje que no
se ha vuelto a ti, que no ha reconocido, Señor, no te ha reconocido como el Salvador, como el Redentor, Señor. Te ruego que el Espíritu Santo ilumine su entendimiento, Señor, no por la agilidad de palabras que yo pudiera tener, no porque tengo una forma específica en la que quiero presentarlo, sino simplemente, Padre Santo, por tu poder, por la obra de tu Espíritu Santo, como decía anteriormente, Señor, y también por esta cita divina que tú podrías tener con esta persona. Así que te ruego en el nombre de Jesús que los entendimientos sean iluminados y que tú hables a través de tu palabra hacia nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, en el punto número 1 quisiera enfatizar lo siguiente. Él dijo, no quiero, pero después, arrepentido fue. Jesús eh, comienza contando una historia en este contexto para enseñar cómo Él vino a salvar a los malos. El propósito de Jesús viniendo a la tierra es alcanzar a los malos. Y esto puede ser un término que choca mucho al pensamiento religioso de los escribas y de los fariseos, pero también tiende a ocurrirnos como iglesia. Mire lo que dice Mateo 21 del 28 al 29. Dice de la siguiente manera. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. El hijo de este hombre, siendo claramente rebelde, no aceptó la orden que su padre le dio en un primer momento. Este hijo representa a todos aquellos que hemos sido rebeldes a Dios, todos aquellos que no somos buenos por naturaleza, todos aquellos que somos pecadores. Asimismo, el segundo hijo representa a aquellos que son buenos, aquellos religiosos, aquellos que con su boca dicen cosas bonitas, aquellos que tienen la apariencia de ser buenos y perfectos, religiosamente hablando. Resulta que Dios envió a, bueno, más bien sería aquí el Padre envió a 2 tipos de personas diferentes a trabajar en su viña. En la aplicación, Dios quien lo está haciendo. Él está enviando a 2 tipos diferentes de personas a obedecerle en una orden. Uno no aceptó, pero al final se arrepintió y fue. El otro dijo que iba a ir, pero al final no fue. La aplicación es clara. Dios hizo una invitación para una comunión, una invitación para participar de su presencia. Los que somos el primer hijo originalmente no quisimos ir, no estábamos interesados, estábamos más interesados en pecar. Los que eran como el segundo hijo, siendo buenos, teniendo sus actitudes buenas, siendo tan religiosos, aceptaron la invitación de primeras. Al pasar el tiempo, los que son como el segundo hijo se sienten tan satisfechos con lo que son, tan cómodos con su propia bondad, sienten que están tan completos en sí mismos que no necesitan nada. Así que terminaron no yendo a la viña, no yendo a obedecer el mandato de Dios. Para los que somos como el primer hijo, queda una esperanza. Aún podemos cambiar de decisión, aún podemos ir a Dios, aún podemos ir y hacer aquello que Él ha señalado. Eso en el Evangelio es muy claro. Es Jesús.
Jesús es quien ha sido señalado como la puerta, el camino angosto. Jesús ha sido señalado como el Salvador, el mediador, de tal forma que la obediencia, bíblicamente hablando, para nosotros de este lado, es ir a Cristo. Ir a Cristo. ¿Qué es lo que ha pasado en el caso del segundo hijo? Literalmente, su bondad le sirvió de pretexto para no ir a Dios. Él no siente que necesita de Cristo porque Él es bueno en sí mismo. Pero para los que somos el primer hijo, podemos arrepentirnos e ir a Cristo. Eso es una preciosa lección. Por eso es que la Biblia continúa en el siguiente versículo. Dice de la siguiente manera. Dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Pareciera que frente a Jesús tiene más esperanza la gente mala y pecadora que la gente buena. Muchos podríamos decir sobre por qué los buenos tienen menos esperanza a la hora de acercarse a Cristo, pero eso lo voy a hablar un poco más adelante. Ahora, quiero remarcar que Jesús habla con los religiosos de su época. Cuando Él les dice estas palabras, se lo está pasando por enfrente, las palabras se las está poniendo enfrente a los hombres más rectos y perfectos según sus propias costumbres, según sus propias palabras, según el estándar de ellos. Jesús les dijo, los publicanos y los pecadores más viles de este mundo y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. No es cualquier cosa, porque es específicamente por esta verdad que los fariseos remarcaron que Cristo recibe a los pecadores. La doctrina no es que Cristo recibe a todo el mundo, sino que Cristo recibe a los pecadores. Está de moda hoy en día que cada uno se mienta contra su propia convicción, diciéndose un pecador, cuando en realidad está convencido dentro de sí mismo que es una persona respetable, un hombre de bien, que no concibe que haya hecho nada indebido, quizás en algún momento de su vida o en toda su vida. Es básicamente una confesión ortodoxa. La mayoría de los evangélicos llegamos a este punto donde nos consideramos a nosotros tan religiosamente buenos y somos tan buenos a nuestros propios ojos que aunque aceptamos ortodoxamente que somos pecadores, porque eso es lo que dice la Biblia, realmente no nos consideramos pecadores. Estos escribas y fariseos, en efecto, afirmaban virtualmente que ellos no eran pecadores. Ellos señalaban a los publicanos, a las rameras, y a todos los demás que consideraban indignos y decían, estos son los pecadores, nosotros no. Ejemplificando esta actitud, Jesús narra la siguiente parábola que tenemos en el libro de Lucas, en el capítulo 18, del versículo 9 al versículo 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era
publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, eh, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Al subir al templo, la intención era estar a cuentas con Dios. Llevaban ofrendas a ese lugar, llevaban ofrendas de comunión, llevaban ofrendas de paz, llevaban ofrendas por diversos pecados, llevaban ofrendas para poder pagar votos que le hubiesen hecho el Señor. Su intención normalmente era estar a cuentas. Al terminar la parábola, Jesús afirma que el publicano fue justificado por ponerse a cuentas con Dios humildemente. Durante miles de años, uno de los mayores impedimentos para acercarse a Dios que ha tenido el hombre es su propia justicia, el creer que ya lo ha alcanzado. Sin embargo, Dios tiene una sentencia sobre esta actitud. En Jeremías 15:5 dice de la siguiente, 17:5 dice de la siguiente manera. Jeremías 17:5 dice así: Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone su brazo y su corazón se aparta, pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Esta maldición claramente es aplicable a la confianza que puede tener cualquier ser humano, aún a su propia justicia. Creer que hay algo en el ser humano que vale lo suficiente como para confiar más en el ser humano que en Dios, entonces le hace estar bajo esta maldición. No hay nada en nosotros que llene la cantidad de justicia necesaria como para poder tener paz con Dios a través de nuestra propia bondad. Es más, un ejemplo precioso lo encontramos escrito por Juan Calvino en el libro de la institución de la religión cristiana. Él pone un ejemplo bien sencillo. En aquel entonces, estamos hablando de los años 1600, él cuenta que si en la noche tú encendías una vela en un cuarto oscuro, esa vela se volvía una luz potente, capaz a veces de alumbrar un cuarto pequeño. Y esa luz daba satisfacción para poder ver lo que uno necesitaba ver a altas horas de la noche. Dice, sin embargo, que si tú sales a plena luz del día y vuelves a ver el sol directamente y que estás ahí viendo unos segundos hacia el sol y luego bajas y tratas de ver esta vela encendida, la luz de la vela será solamente como oscuridad a tus ojos. ¿Por qué? Porque has puesto verdadera luz que te ha dejado literalmente anonadado, sin la probabilidad de ver nada más. Así que él dice que el problema específico con la justicia del ser humano es que se conforma con su propia vela cuando lo que realmente necesita es el sol de justicia de Dios. Y es hasta que conoce el sol de justicia de Dios que puede volver a ver su propia luz y ver que es oscuridad. Por eso Jesús le dijo a los fariseos en Lucas 16:15 lo siguiente. Dice,
Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Ese orgullo y confianza en sus propias obras de justicia para ellos, que es tan valiosa ante sus ojos, que pueden impresionar a otros, resultan ser abominación para Dios. ¿Por qué? Porque son su pretexto para no ir a Dios. Lastimosamente, la actitud del fariseo es una actitud que se está repitiendo hoy en día más de lo común. Muchos sienten y actúan como que ellos no necesitan de Dios y de su reino porque ya son evangélicos, ya aprendieron la jerga, sienten que ya lo alcanzaron, y es probable que es todo lo contrario. Sin embargo, aunque los religiosos juzguen y no reciban probablemente a los pecadores, aunque los religiosos cierren la puerta para que cualquier pecador se acerque a la iglesia, por decirlo de alguna forma, Cristo no solo recibe a los pecadores, sino que Cristo los está buscando para salvarles. Por eso podemos decir con seguridad que hay un llamado a la comunión a través de nuestro Señor Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento, Dios viene haciendo una invitación aplicable tanto al pueblo de Israel, hablamos del reino del sur como del norte, pero también a todos nosotros que nos consideramos parte del pueblo de Dios. Y esto lo encontramos en Zacarías, capítulo 1, versículo 3, que dice de la siguiente manera. Dice: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios invita a volverse a Él porque Él está dispuesto a volverse a quien lo busque. También está dispuesto a arreglarse con nosotros. Este versículo lo leíamos la semana pasada. Dice así, lo leíamos la última vez que estudiamos juntos. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vengan, porque estoy dispuesto a reconciliar. También en Proverbios 3, del 5 al 6, nos dice de la siguiente manera: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La invitación es a confiar en Jehová con todo nuestro corazón. Si usted es pecador, si usted tiene tantas cosas en las que debe de ponerse a cuentas, hágalo ahora. Y sobre todo, si no tiene grandes buenas obras en las que puedas confiar para ser salvado, la buena noticia es que usted aplica para este evangelio del que estamos hablando. Usted necesita confiar en Dios. Este confiar en Dios lo va a llevar primero a arrepentirse de caminar en dirección contraria a Dios y volverse a Dios de todo su corazón. Por otro lado, aquellos que hemos llegado a Cristo
siendo el hijo rebelde, como en la parábola del principio, pero ya hemos encontrado esta salvación y este perdón en nuestro Señor Jesucristo. En nosotros se cumple lo que dice Romanos 5 del 1 al 8. Dice de la siguiente manera. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos paz, tenemos esperanza, tenemos, además hemos llegado a esta gracia que Dios nos ha provisto. Tenemos la certeza de que hemos sido amados porque Cristo ya murió por nosotros. Qué precioso saber que ni siquiera cuando fuimos este hijo rebelde, ni siquiera cuando le dijimos en un principio: Dios, yo no quiero nada contigo, yo no quiero obedecer tus mandamientos, ni siquiera en ese momento él se detuvo. Es más, Él supo de nuestra rebeldía, Él envió a nuestro Señor Jesucristo para solucionarlo, y hoy el llamado ya no es a hacer un montón de cosas. Bíblicamente, Dios está llamando a la obediencia al Evangelio, que es que creer que Jesús es el Cristo. Jesús es el Hijo de Dios, el cual sufrió bajo la autoridad de Poncio Pilato. Él al mismo tiempo fue llevado a la cruz, murió, pero al tercer día resucitó. Y Él ascendió a los cielos, de donde ha prometido regresar a juzgar a los vivos y a los muertos. Si tú puedes creer esto, tú puedes recibir el pleno perdón de parte de Dios para con, eh, para con tu vida. Dios, conociendo de antemano la historia, sabiendo que Israel se aferraría a su propia justicia, antes que él, antes de que Israel mismo se desviara completamente de seguir al Señor, Él hace una promesa, y en esta promesa nosotros hemos sido literalmente incluidos. Así es como dice, por ejemplo, Isaías, más bien el libro de Isaías, capítulo 65, versículo 1, dice de la siguiente forma. Dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Porque Él a los pecadores recibe. Si usted es un pecador, si usted es malo, y es probable que usted se considere lo peor, la escoria de este mundo, ya somos dos, de hecho, Cristo vino al mundo por usted y dio su vida por usted. Y aunque al principio haya dicho que no quiere nada que ver con Dios, ahora usted puede arrepentirse y recibirlo en su corazón, reconocer que ha sido comprado en la cruz, que ya no se pertenece,
No le pertenece al pecado, no le pertenece a la condenación, le pertenece a Cristo, le pertenece a la justicia, le pertenece a la vida. Esto es lo que Cristo vino a hacer. Este es el llamado que Él trajo con amor hacia el pecador. A los pecadores recibe. Señor, agradecemos infinitamente la oportunidad que tú nos has dado de poder estudiar la palabra, Señor. Padre, yo quiero rogarte que si hay alguna persona que el día de hoy ha escuchado el Evangelio, que tú permitas que haya fruto, que esta persona sea traída a Cristo, Señor, y que Cristo le dé vida eterna, Señor, y que a través de esto, Señor, también tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor. Bendito seas por habernos escogido a pesar de nuestra maldad, Señor, por habernos dado la oportunidad de conocer a Cristo a través del Evangelio, Señor, y habernos dado, Señor, la vida por el Espíritu Santo para poder literalmente reconocer a Jesús como nuestro Rey. Aquí estamos, ponemos en tus manos, Señor, honramos tu nombre, glorificamos tu gracia, exaltamos tu precioso plan y, Señor, al mismo tiempo adoramos tu gloria por esto que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias por su tiempo, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga.